Bueno, hola, hola, soy Tatiana Bonilla y es un gusto estar en la Conferencia Internacional sobre Reducción de Daños 2025 que se está celebrando en Bogotá, Colombia, del 27 al 30 de abril. Un saludo especial a la gente de la Fundación Tabucer, fundación de la cual soy líder medicinal y cofundadora, y un saludo a la gente de Contranarrativas. Estoy compartiendo cabina con Fabián Villegas, codirector y cofundador de dicha plataforma de creación de conocimiento desde el sur, quien ya en breves momentos pues, nos hablará también de sus dinámicas de trabajo. Respecto a la reducción de daños, vista como una avanzada imaginación política y en respuesta a la escalada global de guerra contra las drogas, a partir de la cual se construye de alguna forma un enemigo, me gustaría empezar por decir que estas iniciativas son un llamado a los estados para que se constituyan como garantes de derechos y no solo como estados policivos al servicio de proyectos civilizatorios en los que nuestros cuerpos siguen siendo escenarios de disputa. Indudablemente, la guerra contra las drogas también nos habla de crisis civilizatoria, estructura mentocrática, imaginarios coloniales y epidermización de la inferioridad. Y para no caer en la despolitización y la banalización de estos temas tan importantes, pero también con el ánimo de abrir posibilidades para estos horizontes utópicos, que creo que en eso nos encontramos ampliamente, hoy nos acompaña el Centro de Estudios para la Justicia Racial y Lex Acción Jurídica, en cabeza de Dayana Blanco, y Lex, pues además de tener el reconocimiento de muchos y muchas de nosotros y la admiración también, pues tiene varias líneas estratégicas, ya no nos va a profundizar, pero si no estoy mal son movilización legal, investigación social, comunicación estratégica, incidencia, todo esto mayormente orientado al bienestar de la población afro en países como Colombia. Entonces, Fabián, ¿cómo estás? No, bien, súper bien. Muchísimas gracias, Tata. Muchísimas gracias, Dayanara, por estar también por acá. Muchísimas gracias también a toda la gente de la Conferencia Anual de Reducción de Daños 2025. Y bueno, creo que uno de los enfoques, ¿no? Antes de empezar formalmente, se trata de que esto sea como una pregunta muy orgánica, muy relajada. Creo que uno de tus intereses, ¿no? Una de tus perspectivas desde Contranarrativas o parte de nuestro cuerpo de trabajo era también justamente abordar como que estos enfoques diferenciales, justamente en la reducción de daños. Cómo opera la política, digamos, o la perspectiva metodológica, o vamos, transversal de reducción de daños desde un enfoque diferencial, ¿no? Vamos a pensarlo en términos territoriales, en términos, por ejemplo, de perspectiva etnorracial, de perspectiva territorial, de perspectiva política, ¿cómo lo perciben? Me refiero en el contexto, por ejemplo, desde su organización que trabaja específicamente aspectos sobre justicia racial en el contexto colombiano, en el contexto de Cartagena, cómo identifican justamente estos enfoques diferenciales. Sabemos mucho esta conversión muy venida desde el contexto del norte global, también a veces muy reducida a una perspectiva estrictamente salubrista, una perspectiva de salud pública, pero que probablemente no engloba o articula aspectos sobre criminalización, paramilitarismo, crimen organizado, perfilamiento racial, ¿no? No sé, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Como entramados mucho más complejos que probablemente están más situados en nuestra experiencia regional. ¿Cómo lo perciben ustedes? ¿Cómo lo identifican? Bueno, gracias por invitarme al espacio. Lex Acción Jurídica es una organización liderada por abogadas afrocolombianas y lo que hacemos es trabajar desde el derecho por la justicia racial. Dentro de Lex tenemos el Centro de Estudios para la Justicia Racial, que es un espacio que hemos creado para tener el tiempo, el reposo, el pensamiento, ¿no? Porque dentro del ejercicio de la defensa de los derechos humanos hay mucha convulsión, muchas prisas. Entonces creamos este espacio dentro de ILEX para pensarnos los temas. Y de hecho, en ese espacio hemos elaborado un documento que creo que vamos a estar conversando sobre él en este encuentro, en esta conferencia, que es básicamente sobre el relacionamiento de la policía con las personas afrodescendientes, sobre todo en temas de drogas, y los decretos de mandatarios locales sobre cómo podemos hacer uso o no de la dosis mínima en espacio público. Y esa es una reflexión que hicimos sobre todo en Cali y Bogotá, Cali y Cartagena, perdón, también teniendo ese punto de referencia de ciudades donde habita mayoritariamente población afrodescendiente. Entonces voy a volver un poco sobre lo que hacemos en ILEX para aterrizar en la pregunta que me haces. ILEX básicamente trabaja desde el derecho de una perspectiva crítica racial. ¿Qué significa eso? Sabemos que el derecho no es una herramienta hecha para personas históricamente marginadas o históricamente vulneradas, invisibilizadas. Lo sabemos.
Entonces, practicar el derecho desde esta perspectiva crítica racial implica cuestionar marcos normativos, cuestionar marcos jurisprudenciales, cuestionar las instituciones y el Estado, pero al mismo tiempo implica usarlos, ¿sí? Es como una gran contradicción y tenemos que convivir con esa contradicción dentro de lo que hacemos en la exacción jurídica, pero estamos muy conscientes que hay que penetrar esas estructuras dentro del Estado, dentro de lo que llamamos derecho, para poder transformar las realidades que nos afectan diariamente. Realidades como la política de drogas, realidades como el sistema criminal penitenciario, realidades como cárceles, por supuesto, y el encuentro del día a día con la policía, ¿sí? Entonces, desde ahí es que nosotras abordamos el tema de política de drogas en una triangulación de tres tópicos. El primero, sistema criminal y penitenciario, acceso a la justicia. El segundo, política criminal, política de drogas, perdón. Y el tercero, población afrodescendiente, ¿cierto? Y cómo la policía, como agentes del orden, se encargan de dinamizar esas violencias que son históricas contra la población afrodescendiente, desde la criminalización de la población afrodescendiente, desde el perfilamiento racial. Entendemos la reducción de daños, porque la reducción de daños es un mundo de posibilidades desde el amor y desde el cuidado. Hay organizaciones que llevan décadas haciendo reducción de daños, tanto en el norte global como en el sur global. Lo que pasa es que en el sur global este ejercicio barrial, comunitario, tal vez no tiene el nombre ni se denomina reducción de daño porque es un concepto que venimos exportando desde otras latitudes. Pero tenemos que aprovechar estos espacios para decir que desde los barrios, desde las comunidades, desde la periferia, se hace reducción de daño y se llama como lo queramos llamar. Entonces, nosotras abordamos la política de drogas desde el acceso a la justicia, política criminal penitenciaria y el relacionamiento con la policía. Y sí creemos que la reducción de daño debe hablarse desde un contexto de acceso a la justicia. Es decir, así como hablamos de reducción de daños, de espacios para el cuidado, espacios seguros para el consumo, para la salud, para el apoyo psicosocial, por supuesto tenemos que hablar de reducción de daños desde una perspectiva de acceso a la justicia, de acceso a servicios jurídicos gratuitos, de la democratización de la información jurídica y judicial. Bueno, como mujer negra yo no quisiera dejar pasar la oportunidad de insistir en esos daños específicos y desproporcionados que ha traído la guerra contra las drogas en las mujeres del sur global específicamente. ¿Y en qué sentido lo digo? Para el caso colombiano pienso mucho en las cargas de cuidado, en esos distintos roles que como mujeres negras tenemos que asumir en las familias y en los territorios, sobre todo territorios atravesados por el conflicto, cuando por ejemplo un hombre negro es encarcelado. Sí. Entonces, no solo se trata en términos de hablar de guerra contra las drogas o incluso de reducción de daños de las mujeres que consumen, sino de las mujeres o las familias que son criminalizadas, sí. ¿no? Y en ese sentido yo quisiera preguntarles a ambos cómo ese cambio de paradigma en la lucha contra la droga debería empoderar a las mujeres negras y darnos otras posibilidades. Sí, ese cambio de perspectiva. Yo veía que en el programa hablaban mucho de epistemología de reducción de daños. Entonces yo me preguntaba cómo sería una epistemología que realmente nos beneficiara esta vez. Sí, yo creo que es muy importante que este espacio esté teniendo lugar en Colombia. ¿Sí? Es la segunda vez que se realiza en Latinoamérica, la primera vez que se realiza en español, creo. ¿Y por qué es importante que esté teniendo lugar en Colombia? Primero porque está, digamos, posicionado ante el sur global, pongámoslo así. Segundo, porque creo, tal vez habrá que consultar a expertos que tengan muchos más años hablando de reducción de daños, ¿no? Creo que este sigue siendo un tema muy novedoso en el país, el tema de reducción de daños. 2. 3. Creo que la política de drogas viene teniendo unos cambios en relación con cómo se posiciona, cómo se habla, cómo se mira desde la perspectiva de salud pública y la perspectiva de derechos humanos, con la nueva política de drogas dentro del gobierno actual. Esto es un cambio. Por eso es importante que se haga en Colombia. Pero también es importante que se hable de drogas en Colombia porque creo, habría que consultar a expertos y expertas en este tema, yo no creo que lo sean, pero creo que en Colombia la conversación sobre drogas ha girado mucho alrededor del conflicto armado, ha girado mucho alrededor de cultivos de uso ilícito en territorios más que todo rurales, territorios colectivos de comunidades negras y comunidades indígenas, y ha girado alrededor también del discurso de paz, y eso no es necesariamente malo, ¿sí? Lo que sucede es que
ocupación del tema del conflicto, de la guerra y de las drogas, nos hace a veces olvidar los temas que cruzan eso, que es el impacto de esa guerra contra las personas racializadas, ¿sí? Mirar no el problema de las drogas no solo desde lo étnico, sino desde lo racial, ¿sí? Que tiene que ver la raza en todo esto, que sigue siendo una discusión muy nueva. El género también se nos ha quedado en esa conversación. ¿Cuáles son los impactos diferenciados de la guerra contra las drogas contra mujeres cis, contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en los territorios? En 2020, nosotras nos hicimos esta pregunta alrededor sobre cuál era el impacto de esta guerra contra las drogas, de las agresiones con glifosato en territorios colectivos de comunidades negras. Todavía estamos en deuda de saber cuál ha sido el impacto real de las aspersiones, pero de manera tal vez intuitiva y basadas también en entrevistas y en lo que ha dicho la jurisprudencia sobre lo que todavía toca seguir documentando, se ha generado un impacto muy específico en mujeres afrodescendientes, indígenas en territorios colectivos de comunidades étnicas, impacto en su salud sexual y reproductiva en relación con las aspersiones, ¿sí? Impacto en el rompimiento del tejido comunitario por no solo temas de encarcelamiento, sino desaparición, secuestro, desplazamiento, sobre todo que recae sobre hombres negros y quien queda en cabeza y cuidado de las familias termina siendo la mujer negra. Daños directos sobre fuentes hídricas y el territorio que claramente va a afectar a las comunidades. Esos daños, ¿sí? Pero cuando hablamos de reducción de daños, específicamente, nos queda todavía la deuda de pensarse a las personas negras, personas afrodescendientes, en Colombia y en otros países como consumidores también, usuarios recreativos, que hagan uso recreativo de sustancias. Y no se nos ve como eso, precisamente porque no hemos abordado de manera suficiente lo racial y el impacto de la raza como construcción social sobre la criminalización del cuerpo negro. No se nos ve como usuarios de drogas, no se nos ve como usuarios recreativos de drogas, no se nos ve como sujetos que podemos estar en el marco de políticas de reducción de daños, sino como sujetos para criminalizar, porque son los sujetos que trafican, etc. Y hay otro efecto negativo que ha causado la política de drogas, ya volviendo a tu pregunta sobre mujeres negras, afrodescendientes, sobre todo cabezas de hogar, cabezas de familia, y es que cuando uno analiza los pocos datos que hay en el sistema penal y penitenciario colombiano, ¿por qué digo pocos? Porque, como no sé si lo saben, pero una de las banderas de lucha directa es el tema de invisibilidad estadística. Las cárceles siguen sin captar la variable étnico-racial de manera adecuada y sin captar la cruzada con el género, ¿sí? Y orientación sexual. Entonces, los datos que tenemos tienen la debilidad del subregistro, pero de los datos que hay tenemos que hay mucho porcentaje de población afrodescendiente. Yo aquí traje algunos datos en cárceles. Actualmente el 2.8% de las personas privadas de la libertad pertenecen a un grupo étnico determinado, ¿sí? De ese 2.8, las mujeres negras ocupan un lugar especial, ya que cuando uno revisa los delitos por los cuales son condenadas a condenas intramurales, se da cuenta que son por delitos de tráfico, microtráfico, delitos relacionados con drogas. Y va uno a ver por qué están en ese continuo, en esa cadena, y es porque son personas que necesitan cubrir sus necesidades básicas, porque son las cabezas que cuidan su hogar. Y bueno, ahí de la mano todavía seguimos en deuda con cuáles son las alternativas de acceso a la justicia para estas personas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con lo que mencionan. O sea, yo creo que es importante, ¿no? Primero racializar totalmente la reducción de daños, y también coincide plenamente con el tema de la estadística. A partir de ahí, por ejemplo, en el contexto de México, tenemos uno de los sistemas penitenciarios más robustos del mundo, me refiero, ¿no? Donde la política de criminalización es terrible, que justamente se agravó durante la política de la guerra contra las drogas, ¿no? Del presidente, ¿no? Felipe Calderón, que de hecho, sea de paso, ¿no? Estaba muy bien asesorado justamente por Óscar Naranjo Trujillo, famosísimo el impresentable Óscar Naranjo Trujillo. Entonces, lo mismo, estadísticamente, cerca del 60% de la población que está procesada o judicializada en México, concretamente en el sistema penitenciario de hombres, está por lo que entendemos como delitos famélicos, es decir, delitos menores a $50, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto? Cuando buscamos desarrollar algún tipo de observatorio, ¿no?, racial justamente sobre el sistema penitenciario, hay una profunda opacidad para poder generarlo.
Es decir, porque entendemos que al final del día, digo, no me quiero demasiado lejos, ¿no? Pero el papel que han jugado los sistemas penitenciarios en el Estado-Nación latinoamericano ha sido justamente de continuidad y de profundo modelo de criminalización racial, ¿no? O sea, yo creo que solamente Brasil, en el contexto de la región, tiene estadísticas claras, vamos a decirlo así, sobre perspectiva racial en los sistemas penitenciarios. Entonces, coincido, o sea, yo creo que es una perspectiva, con respecto a lo que mencionaba Dayanara, creo que es súper importante, Dayana, creo que es sumamente importante entender justamente la reducción de daños desde una perspectiva mucho más transversal, ¿no? O sea, por ejemplo, en el contexto del Reino Unido, que es algo que se ha venido hablando, una conversación que se ha tenido durante los últimos, no sé, 20 años, por dar un ejemplo, sí definitivamente vemos una discusión y una realidad muy distinta como lo experimentamos, por ejemplo, en la región. O sea, de qué manera, por ejemplo, la reducción de daños en el contexto regional de Latinoamérica y el Caribe aborda justamente, ¿no?, procesos de criminalización racial, ¿no?, aspectos, por ejemplo, sobre derecho a la vivienda, aspectos, por ejemplo, sobre salud mental, aspectos, obviamente, sobre por el punto, perfilamiento racial, violación de derechos humanos, ¿no?, crisis medioambiental. Yo creo que es algo que también de pronto como que se nos sale de perspectiva, pero que me parece vital. O sea, me refiero a todo el tema actual sobre política de drogas y crisis medioambiental, por ejemplo, algo tan simple, digo, por supuesto que estamos en el contexto de Colombia y el tema de la Amazonía, pues no se puede perder de perspectiva. Desplazamiento, despojo territorial, o sea, ¿no?, criminalización, por ejemplo, de la protesta pública, ¿no?, persecución, por ejemplo, de líderes ambientales, o sea, abordan muchas cosas, está totalmente transversalizado. Entonces sí creo definitivamente que necesitamos una perspectiva justamente de justicia racial, justamente en la noción de reducción de daños desde la perspectiva de los sures y desde la perspectiva de los nortes también, situada también en cuerpos racializados. Creo que también me parece vital. Entonces, en ese sentido, te aviento también por ahí una pregunta, Dayana. ¿Qué entenderíamos o cómo percibirían ustedes desde una perspectiva, digamos, de justicia racial, una relación o una articulación entre reducción de daños y reparación histórica, ¿no?, o regulación y reparación histórica? Lo pregunto un poco porque creo que muchas de estas conversiones en el contexto regional de Latinoamérica han pasado mucho por una perspectiva profundamente estatista, ¿no? Es decir, muy estatista, muy, digamos, de transferencia de poderes, pero que al final del día no están orientadas verdaderamente a generar un impacto, ¿no?, o un proceso reparativo. Entonces, ¿cómo lo percibían, por ejemplo, ustedes, y concretamente mucho desde el contexto también del derecho, de un derecho antirracista? Sí, creo que la conversación de reparación de daños, perdón, de reparación histórica, ha ocupado un tiempo, ¿no?, entenderla, y a nosotras en particular, en ILEX, la reparación histórica nos llama la atención en tanto podamos entender el sentido material de la reparación. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de cómo el discurso de la reparación histórica se aterriza sobre presupuestos de Estado, ¿sí?, sobre conversaciones internacionales alrededor de responsabilidades de los Estados y su conexión, por ejemplo, claramente con la trata transatlántica, pero también cómo ese discurso de reparaciones históricas se aterriza en los marcos normativos y en la estructura de las instituciones, ¿sí? No sé si sabes, pero Colombia ha avanzado un poco en eso con el decreto, creo que el 820 de 2023. Crea una comisión que debe encargarse, ¿sí?, de pensar las reparaciones históricas. En esa conversación estamos todavía en el país. En ese sentido, Colombia es referente en muchos temas, no es referente del nuevo planteamiento de la política de drogas, es referente ahorita en el planteamiento de las reparaciones históricas, pero sí creo que nos queda mucho camino por andar en entender cómo opera eso, sobre todo en términos de derecho, ¿sí? Porque en términos de derecho la discusión gira alrededor de otros temas que no están suficientemente abordados. Por ejemplo, la retroactividad de la ley, ¿sí?, que es una de las grandes discusiones alrededor de la reparación histórica. Entonces, ¿qué dicen los estados cuando los estados colonizadores, ¿sí?, en los no digamos estados porque no estaríamos cayendo en un error como histórico, pero ¿qué dicen los colonizadores alrededor de las naciones o pueblos colonizados? Y es, realmente cuando eso sucedió, la ley nos respaldaba, ¿sí? ¿Cómo hablamos de la retroactividad de la ley si en ese momento era legal? 1. 2. ¿Cómo podemos medir el daño? Medir y cuantificar. Medir, caracterizar y cuantificar el daño cuando hablamos de reparación histórica. Y más allá de poder pensarlo teóricamente hablando, esos son los debates a los que nos encontramos, con los que nos encontramos en términos jurídicos. De hecho, hace 3 semanas
el CER, el comité, consultaba a distintas organizaciones sobre los debates jurídicos alrededor de la reparación. Yo creo que para llegar allá, a hablar de reparación histórica en términos de reducción de daños, hay que seguir trabajando e hilando muy delgado en esos temas, no solo en los temas de derecho, sino en los temas del entendimiento más allá de nosotros que trabajamos en estos temas, que los consumimos en el día a día, la gente del común entender qué es una reparación histórica. Si todavía estamos luchando en estos espacios para que se hable de política de drogas desde el sur, ¿sí? Si todavía seguimos luchando en estos espacios para que el norte global reconozca las consecuencias del uso, ¿sí? Las consecuencias en vida y muerte del uso, ¿sí? Sin querer criminalizar, por ejemplo, el uso ni condenarlo, sino que el norte global reconozca eso. ¿Cuánto más tendríamos que andar para hablar de reparaciones históricas, política de drogas y reducción de daños sin que se convierta en un simple discurso o sin que se convierta en un capítulo de un libro o en una conversación teórica? Yo creo que todavía nos falta conversar mucho más sobre eso. Nosotras nos lo seguimos preguntando, hemos revisado ejercicios que han hecho en los Estados Unidos sobre, por ejemplo, cómo hablar de reparación histórica a través de taxes y de los impuestos, claro, y cómo se hace que los estados, que los estados reconozcan en términos monetarios, que ahí sí tenemos una diferencia entre países alrededor de la reparación histórica, no solamente en términos monetarios, pero es un ejercicio que se aterriza ya a lo que significaría la reparación histórica. Sobre lo que mencionabas de la política de drogas desde el sur, en 2023 convocamos organizaciones, ILEX convocó organizaciones de Brasil, de Singapur, acá hay algunos y algunas compañeras de Indonesia, de Kenia, de Nigeria, para preguntarles cómo se ve la política de drogas desde el sur. ¿Sí? Conclusiones. Primero, sigue haciendo falta mayor representación de personas afrodescendientes, racializadas, subordinadas, racializadas negativamente en estos espacios. Sigue haciendo falta representación de personas racializadas negativamente, con orientaciones sexuales de género diversas, de mujeres en estos espacios. Necesitamos hablar de este tema conectado con una perspectiva histórica desde las consecuencias de la colonización, que eso conecta, por supuesto, con el tema de reparaciones históricas. Y necesitamos hablar de esto desde una perspectiva étnico-racial y antirracista. Yo creo que estos espacios todavía se siguen quedando cortos en eso, pero bueno, vamos andando. Bueno, yo quisiera volver un poco a una idea que pusiste sobre la mesa que me parece muy interesante y no necesariamente desde el ámbito de experticia de derecho contra narrativas, pero como personas, sujetos y sujetas de derecho creo que lo podemos abordar, y es este tema de reducción de daños y salud mental, y sobre todo ahorita que mencionabas en pensarnos como usuarios y usuarias o consumidores y consumidoras. Entonces, pensaba en las intervenciones que se hacen sobre estos temas, que siempre están atravesadas por el tema de seguridad nacional, son punitivas, pero pocas veces se abordan desde una perspectiva de salud pública, ¿no? Entonces pensaba, ¿qué pasa si estas drogas llamadas prohibidas tienen un uso terapéutico? Es decir, se convierten en unas herramientas también para tramitar el trauma en escenarios tan difíciles como los que tenemos en Colombia. Pero ¿cuál es el límite entonces como consumidores, si vamos a poner esta lista de la perspectiva racial, para distinguir entre el consumo ocioso y el consumo terapéutico de estas drogas, o incluso el consumo ritual, ¿no? Muchas de las personas que estamos en los territorios y que profesamos una serie de espiritualidades diferentes a las hegemónicas, pues usamos sustancias también para conectar, pero ¿cuál es ese límite o cuál sería la perspectiva racial para agregar este debate sobre salud pública, derechos humanos y consumo de drogas? Desde ustedes como personas y no solo como representantes de las organizaciones. Sí, estoy tratando de conectar la pregunta con alguna reflexión y se me ocurren muchas cosas. Sí creo que se necesita un nivel de experticia para responder eso, ¿sí? Que tal vez yo no tenga, pero lo primero que pensé cuando iniciaste la pregunta fue las personas negras afrodescendientes, no solo en Colombia, sino en distintas partes de la región y del mundo, que hacen uso de drogas, por cualquiera que sea el motivo, y necesitan acompañamiento o apoyo en servicios psicosociales o salud mental. Lo que pasa en algunos países es que los primeros respondientes, y esto es
objeto de mucho debate, y sobre todo desde lo jurídico y desde la política pública. Los primeros respondientes son agentes del orden, Policía Nacional. En otros países, la policía, sí. Y lo que pasa con esa primera respuesta, ¿sí? Y uno lo ve en muchos testimonios en Estados Unidos, que la gente necesita, pues, tiene alguna crisis, algo le pasó porque tenía su crisis de salud mental, necesitaba su droga, no se le suministró, llama al 911, los primeros en llegar son la policía. Y lo que hace la policía no es un tratamiento como el que esperaríamos de acompañamiento psicosocial, terapéutico, sino una intervención desde el perfilamiento y la criminalización. Eso es uno de los temas que estamos, tiene que ponerse acá, porque eso sería algo que claramente una persona blanca, mestiza, no va a enfrentar de manera tan recurrente como una persona negra, una persona racializada negativamente, ¿sí? Eso es lo primero. Lo segundo, la total negación de otros tipos de profesiones, de otros tipos de fe, ¿sí? Y la conexión de esos tipos de fe con sustancias o con sagradas, con plantas, sobre todo con bebidas, hace que se desconecte completamente de eso, no solamente de lo religioso, de lo terapéutico, de lo ambiental, que es otra discusión importante, ¿sí? Porque no hemos hablado acá lo suficiente sobre la guerra contra las drogas, los daños ambientales que ocasionan, las consecuencias de esos daños ambientales sobre la supervivencia de plantas y elementos naturales fundamentales para la creación de bebidas, medicina, sobre todo para prácticas religiosas también. Eso es una perspectiva que no sé si se han dado cuenta, tal vez no está muy presente en estos espacios. Creo que sigue partiendo, y el corazón sigue siendo la criminalización de los usos y prácticas que tenemos las personas negras, las personas afrodescendientes, las personas racializadas sobre sustancias, plantas y bebidas. Yo creo que ahí tal vez nos lleven un poquito más de camino o de pasos las comunidades indígenas, ¿sí? Tenemos que abordar esa conversación sobre cómo situamos en estos espacios los usos y prácticas tradicionales, religiosas de las comunidades negras, de las personas afrodescendientes, alrededor de plantas y bebidas. Yo creo que esa parte me parece súper interesante y coincide, está totalmente invisibilizada, es decir, como el hecho de que se pueda pensar el uso, ¿no?, dentro de un conjunto, digamos, de prácticas asociadas a sistemas de ancestralidad, comunalidad y territorialidad. Yo creo que también incluso para eso podría ser interesante también plantear formas, por ejemplo, de pluralismo jurídico, ¿no?, o digamos de ordenamientos jurídicos distintos, ¿no?, al modelo estatal colonial, que obviamente restringen, prohíben, ¿no?, criminalizan, estigmatizan el uso, digamos, de sustancias. Yo creo que eso podría ser interesante y creo que ha pasado. O sea, hay lugares, me refiero en el contexto de México, en el contexto de Perú, en el contexto de Guatemala, en el mismo contexto de Honduras, ¿no? O sea, donde justamente cierto tipo de, en el contexto guatemalteco, ¿no?, o boliviano, de pluralismo jurídico formal, ¿no?, o Ecuador mismo, ¿no?, pero en el contexto de México, pequeñas ventanitas dan espacio justamente al uso de sustancias dentro de un esquema o dentro de un sistema de comunalidad, territorialidad, ancestralidad, porque eso podría ser importante, ¿no? O sea, podría ser como un blindaje de primera instancia, ¿no?, que no lo reduzca a este binarismo entre uso recreativo, uso terapéutico y criminalización, ¿no?, que es también como un horizonte mucho más amplio. Ahora bien, coincido plenamente, o sea, yo creo que es un tema complicado, ¿no? Y es un tema complicado que de hecho ayer se estaba un poquito también abordando, es decir, cómo también no reducimos esto a una gramática exclusivamente estatal, ¿no? Cómo también podemos generar procesos también, digamos, de autorregulación comunitaria, que como menciona Dayana, han existido y que existen, no necesariamente nombrados desde, ¿no?, los lenguajes y los conceptos que estamos utilizando en la conferencia, pero que se están generando en contextos territoriales, en contextos rurales, en contextos urbanos, es la realidad. Porque el caso, en ese sentido, el caso de Estados Unidos es particular, o sea, en el momento en el que ha habido un llamado, ¿no?, por ejemplo, la ciudad de Nueva York, en el momento en el que la ciudad de Nueva York decidió o empieza también, ¿no?, a plantearse aspectos de reducción de daños, es justamente por estas intervenciones de la policía orientados concretamente sobre población negra, por ejemplo, en el espacio público, en donde definitivamente aspectos sobre salud mental, ¿no?, crisis de la vivienda, y consumo de sustancias están totalmente interrelacionados. Entonces los servicios sociales también, claro, se relacionan con las madres y familias negras. Y esto que mencionabas también, que me parece vital, por ejemplo, o sea, incluso también desde la misma perspectiva de la reparación, cómo se pueden también plantear, por ejemplo, ¿no?, a través de aspectos sobre impuestos, como por ejemplo
demandas sobre la desfinanciarización, por ejemplo, de la policía en el contexto de los Estados Unidos terminan impactando positivamente o terminan también articulando una política de reducción de daños, ¿no? Por ejemplo, para generar, por ejemplo, procesos de salud comunitaria, ¿no? Salud mental en población racializada, ¿no? Espacios seguros, me refiero, ¿no? Dentro de reducción de daños, o sencillamente, ¿no? El hecho de que se garanticen intervenciones que no operen bajo procesos de perfilamiento racial. Entonces, creo que es para mí un aspecto que tiene que operar de manera transversal, ¿no? Que no puede reducirse a una política únicamente de salud pública, ¿no? Que es como se ha abordado obviamente en muchísimas de nuestras legislaciones. Claro, para profesionales, como es mi caso del área de la salud, en este caso salud mental, como psicóloga, creo que también estamos llamados a crear nuevas categorías de análisis. Ahora que hablabas de la comunalidad, creo que eso es posible porque también hay un enfoque demasiado fuerte en lo jurídico, ¿no? Como si no fuera toda una estructura que tiene que permearse de nuevas posibilidades. Pero también me llama la atención y quisiera saber si no hay algo de ingenuidad en asumir que, por ejemplo, las comunidades son capaces de liberarse de esos sesgos que están tan distribuidos. Cuando hablabas, por ejemplo, de la relación comunitaria, yo pensaba es que dentro de nuestras comunidades también están demasiado instauradas cierto tipo de violencias, como las poblaciones LGBTI más que quedan relegadas también periféricamente, o sea, a unos espacios de consumo muy particulares, a unas actividades de sobrevivencia muy definidas. Entonces, solo para mencionar que las drogas prohibidas como herramientas terapéuticas, digamos, es un bagaje que nos corresponde a todos y todas, que no son profesionales de la mundo, no solo a gente racializada o atravesada de manera particular por el marcador racial, porque todos de alguna manera estamos bajo esta estructura. Igual, incluso desde lo jurídico, ahora que hablabas del pluralismo, en Colombia seguimos teniendo muchos retos alrededor. Por ejemplo, a partir de la Constitución de 1991 se reconoce la jurisdicción especial indígena, pero no se hace el mismo reconocimiento alrededor de la justicia especial ancestral afrodescendiente. Eso es una gran deuda en relación con lo jurídico, con el derecho constitucional. Las comunidades negras tienen unas prácticas de justicia que se han venido documentando, pero que no tienen ese reconocimiento constitucional. Es un primer reto ahí que hay en una suerte de omisión, ¿no? En relación con lo jurídico, que creo que tendríamos que mirar. Yo no creo, sinceramente, yo soy abogada y trabajo con estos temas, pero yo no creo, sinceramente, que la respuesta esté en lo jurídico, aunque sí hay muchos debates jurídicos ahorita mismo en relación con el uso tradicional religioso de plantas medicinales, de bebidas tradicionales de comunidades negras y población afrodescendiente, que va atado no solamente a temas de pluralismo jurídico, sino a temas de apropiación cultural, ¿sí? Va atado también a temas de protección del conocimiento ancestral de las comunidades negras, que es un debate que está vivo en Colombia alrededor, por ejemplo, de discusiones sobre el biche, ¿sí? Es un debate que va a estar vivo alrededor, por ejemplo, de los usos de la hoja de coca, ¿sí? Y son debates que cruzan lo étnico, cruzan lo racial y deberían estar también ocupando un sitio en estas, sin decir que lo estén ocupando, creo que debemos seguir fortaleciendo los lugares que ocupan esas conversaciones en esta conferencia. Creo que hay un ejercicio muy chévere que tiene la iniciativa negra por una nueva política de drogas, que de hecho están acá, están los compañeros y las compañeras de la iniciativa negra, ojalá las puedan tener en este espacio. Y alguna vez, me puedo estar equivocando, pueden preguntarle al compañero Dudu que está por aquí, ellos organizaron un concierto, creo que me contaban, un concierto en Salvador, y pensaban cómo hacer uso de las plantas medicinales en un camino, en una estrategia de reducción de daños, por si era necesario en el espacio. Y reunieron una cantidad de plantas y eso tuvo un efecto positivo en las personas que estaban en ese lugar. Entonces yo creo que valdría la pena también preguntar desde ese ejercicio organizativo, desde ese ejercicio del activismo, cómo se hace uso de estas plantas también en estas dinámicas de reducción de daño, ¿no? Porque tal vez pensar en conversar con la iniciativa negra podría traernos también más elementos para pensar en Colombia las plantas medicinales, no solamente de sus usos terapéuticos, religiosos, sino también que tengamos la conversación sobre el uso recreativo de drogas en comunidades negras y población afrodescendiente, porque puede ser que estemos criminalizando el uso que hagan los jóvenes negros afrodescendientes de las comunidades de sustancias
Y eso también es un problema, es algo que tenemos que desentrañar de nuestra psiquis, de nuestra esencia, y creo que se puede ser una conversación que estemos abriendo aquí, ¿no? Cuando uno tiene una conversación con la mamá, con la abuelita, de ¿qué hace? No, estoy aquí en un evento de drogas, de política de drogas. ¿Cómo así? Miércoles, ¿verdad, Dayana? También. No. Sí, sí. Además de Liliana también vas a decir, no. ¿O sí? Pero entonces no es una conversación que uno pueda llevar como tranquilamente, y esa falta de apertura en esa conversación, conversaciones alrededor de la religión, conversaciones alrededor de drogas, conversaciones alrededor de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Conversaciones alrededor de las orientaciones sexuales y identidades de género universal, interior de nuestra comunidad, son necesarias también como una estrategia, si se quiere, en el marco de la droga, de reducción de daño, de acceso a la información, ¿sí? Para quien la necesita. Claro, y la posibilidad de ser consumidores a secas, porque también creo que cuando se trata de poblaciones negras, todo se presta a la espectacularización. Es decir, y se asocia directamente al factor económico. Entonces pienso, no sé, el consumo de biche, pero entonces a veces también dotamos de unas narrativas ese consumo como para legitimarlo ante el Estado y legitimarlo ante otras poblaciones, pero básicamente también podríamos consumir a secas, ¿no? Por el gusto humano de recrearse. O incluso pienso en las comunidades indígenas, el yagé como se ha vuelto también una herramienta un poco perversa de acabar con unos usos rituales que nos eran muy representativos, pero que ahora pueden ser incluso bastante nocivos, ¿no? Entonces también esta muletilla de lo étnico y de lo racial y lo identitario a veces nos lleva como a los sitios comunes muy peligrosos, ¿no? A los que habrá que hacerles revisión todo el tiempo. Sí, pero, o sea, yo creo que sí, pero igual creo que también ahí, quizá recuperando también lo que mencionaba Dayana, creo que también es importante ahí problematizar, digamos, ¿no? Como la concepción sociojurídica de algunos términos, algunos conceptos, en qué sentido, o sea, porque creo que en esto mismo, ¿no? Y esto pasa en Colombia, pero me parece que forma parte de una experiencia también regional, justamente de la experiencia afrodiaspórica. ¿En qué sentido? El hecho de que se anule o se cancele, ¿no? La noción de los pueblos afrodescendientes como pueblo originario, ¿no? Automáticamente desarticula cualquier sistema de ancestralidad, cualquier sistema de comunalidad, cualquier sistema de territorialidad, que obviamente se traduce en la política pública en derechos culturales, derechos territoriales, derechos lingüísticos, derechos ancestrales, me refiero, ¿no? Que creo que es algo que sí hay que recuperar, me refiero, o sea, ese proceso estratégico, vamos a decirlo así, de etnización, lo veo más como una especie de estrategia política, ¿no? Más allá del nominal estatal, ¿no? Que otorga el Estado-Nación sobre qué es lo étnico, que es profundamente problemático. Sí creo que es importante términos de recuperación también de derechos ancestrales, ¿no? O sea, me refiero que se puedan traducir o que puedan empujar agenda política, agenda pública, política pública. O sea, yo creo que eso puede ser importante. Sí, yo creo que allá hay dos temas importantes. El debate desde lo jurídico sobre la raza como categoría jurídica. ¿Sí? La raza como categoría jurídica. Ese es un debate amplísimo. Tenemos en INEX unas colegas que están pensando ese tema, ¿sí? La raza como categoría jurídica es necesaria en tanto la raza como construcción social que ha determinado desigualdades históricas sigue no solo determinando sociedades actuales, sino acceso a derechos, bienestar y ciudadanía. Uno. Y dos, la ceguera de color, el color blindness, que se ha discutido mucho en los Estados Unidos, la eliminación de los términos raza, etnia, de las constituciones de los países, no nos lleva a ninguna parte, no ayuda a la superación de la desigualdad, no ayuda a la superación del racismo, sin embargo ayuda como a ese letargo del público en general, a ese engaño de que las cosas están cambiando, eso de un lado. Y también creo que es cierto que los discursos alrededor de lo étnico, la formación del sujeto político negro, ¿sí? En países como Colombia ha estado muy atada también a buscar formas de conversación horizontal con el Estado, ¿sí? Y es decir, me reconozco como esto, tengo estas características, tengo esta riqueza, tengo esta historia y yo soy un sujeto, una voz que debe conversar con usted y al cual usted le debe también, en términos de lo jurídico, marcos normativos protectores, política pública, instituciones que garanticen esa forma de vida. Y alrededor de eso hay muchos debates, ¿no? Si el sujeto político negro se ha constituido desde la esencialización o desde lo étnico, si se ha abordado de manera suficiente la raza, hay muchos debates. Pero sí creo, como tú dices, Tatiana, que eso nos pone
en muchos retos, ¿sí? Al momento de conversar sobre cómo posicionamos nuestros temas. El biche porque la gente se lo quiere tomar y el ñeque porque la gente se lo toma y ya, ¿sí? Pero también el que se lo quiera tomar tiene que respetar la forma de tomárselo y el origen y el significado de eso, porque el debate también va alrededor de la comercialización y el mercado y quiénes generan riqueza y quiénes no, porque nosotras y nosotros nos podemos seguir tomando el biche y en la fiesta y todo, y el ñeque, pero resulta que hay otros que están ganándole 100% o 200% más de lo que gana el productor original en su ¿Cómo comunidad. dicen? ¿Quién se va a quedar con el bacalao, no? Olvídate, olvídate, mi señor. Pues nos quedan 5 minutos, Dayana, ¿dónde encontrar para la gente que no conozca, gente, obviamente esto lo verá gente de distintas partes, no únicamente de Colombia, dónde encontrar el trabajo que están haciendo? Si quieres pasarnos como que algún website, publicaron recientemente un estudio. Sí, vamos a presentar en el marco de esta conferencia 2 publicaciones. Nosotras hacemos investigación, pero también hacemos movilización legal. Lo que pasa es que nos gusta hacer investigación para que se vea que la gente afrodescendiente investigue y documenta también, obviamente, como mucha gente negra afrodescendiente que lo está haciendo. Entonces vamos a publicar, a socializar 2 publicaciones que tenemos, una sobre política de drogas y su relación con mandatarios locales, Cali y Cartagena, y la otra es una actualización de una cartilla que sacamos en 2020, que este año viene con un capítulo específico de relacionamiento con la policía y drogas, que se llama ¿Qué hacer en caso de violencia policial contra personas afrocolombianas? Y ahí da un paso a paso de cómo reaccionar, ¿sí? Pueden encontrar nuestro trabajo en ilexaccionjurídica.org. Estamos en Instagram como Ilex Acción Jurídica, también en X, en Facebook, y allí hay mucha gente haciendo muchas cosas muy chéveres. Gracias por visitar la página. Gracias, Tatiana, gracias, Dayana, gracias a toda la gente que nos está escuchando y pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Caitlin, muchas gracias, nos vemos pronto.